Hola Eternianos, si te perdiste el último AMA con Dr. Emrys, aquí te tenemos una compilación de las preguntas respondidas. Primera pregunta: ¿por qué se hicieron estos cambios? Incremento del tax, reducción de recompensas, límites mensuales de retiro y la eliminación del oráculo. Las medidas se tomaron para evitar un vacío acelerado del pool de la liquidez y el pool de recompensas. A mucha gente no le gustaron las medidas, sin embargo fueron medidas necesarias y hubo que tomarlas antes de que el precio del token se desplome. Se sabía que el día 30 iban a retirar muchos jugadores, es por eso que reaccionamos antes. 2. ¿La eliminación del oráculo se hizo basado en datos tangibles? El oráculo funciona muy bien en un mercado positivo, pero si hay un mercado bajista es un modelo que no funciona y puede matar al proyecto. Se usó en principio del proyecto ya que las proyecciones resultaban muy bien. Sin embargo, el marketing, el ingreso de jugadores y los aliados comerciales no funcionaron como esperábamos. Por eso el oráculo ya no era una opción. Los usuarios entran a sus expediciones y congelan las recompensas que van a obtener en dólares. Cuando el token siguió bajando, el proyecto ya no podía seguir manteniendo estas recompensas, entonces era quitar el oráculo o morir dentro de 1 o 2 semanas. La tercera pregunta fue: ¿cuál es la fecha para la fase 2? La primera fase funciona con una mecánica de farming y click to earn, mientras que la segunda fase funciona con una mecánica de PBU. El tiempo de desarrollo de la segunda fase es largo, pues contará con muchas mecánicas de funcionalidad. Es por eso que esta saldrá en el segundo trimestre de este año. Pregunta número 4. ¿Se cerrará el juego? No, la opción de cerrar el juego está totalmente descartada. Siguiente pregunta. ¿Tienen pensado inyectar liquidez al token? ¿Va a ser una inyección de liquidez significativa? Sí, vamos a añadir liquidez al token y se irá añadiendo progresivamente. Por el momento no tenemos una cantidad decidida, pero sí hay margen. Queremos que el token se estabilice para recomprar una cantidad. Vamos a empezar a inyectar los tokens que se mintearon y los tokens que están en las wallets de los desarrolladores. Queremos que el token sea lo más estable posible para luego poder trabajar más en el marketing y otros aspectos del proyecto. El capital que tenemos es el que se recaudó en NFTs. La mitad de eso se inyectó en ApeSwap, en liquidez, y lo demás se va direccionando a gastos del juego como salarios y mantenimiento. Se sabe que tenemos una cantidad de BNBs de la preventa, pero no se congeló la totalidad de estos, así que también hay que tener en cuenta su devaluación. No podemos inyectar todo el capital de la fase 2 a la liquidez, ya que se estaría incumpliendo un trato previo que hicimos con los inversionistas. Siguiente pregunta. ¿El proyecto va a llegar a la fase 2? Sí, vamos a tener fase 2. Nos vamos a pegar al roadmap, ya que nuestra visión es ser un juego a largo plazo. La pregunta número 7 fue: ¿qué avances hay con el marketing a otras comunidades? Tenemos estrategias, pero primero queremos estabilizar el token. Además, como ya no tenemos oráculo, podremos avanzar con el marketing a otras comunidades de manera más agresiva. Pregunta número 8. ¿Qué hará más atractiva la fase 1? Tenemos planeadas varias actualizaciones, entre ellas un staking de la fase 1, una plataforma de alianzas con empresas para que pongan sus productos y un sistema premium de automatización para brújulas y montículos. Queremos alentar a todos los usuarios a holdear. Última pregunta: ¿cuál es el progreso de la fase 2? Este mes se estará presentando el progreso 13 de los draggers. Les pedimos paciencia, ya que cada uno de los avances que se muestran implican mucho esfuerzo y dedicación, pues todos se hacen desde cero. A fines de marzo estará disponible un avance tangible de la fase 2, y la fase con la jugabilidad completa estará disponible para el segundo trimestre de este año. Eternianos, agradecemos su feedback y nos comprometemos a seguir haciendo lo mejor para nuestros inversores y Etherland.